Buenas tardes, nos toca exponer el tema número 7, funcionario público, obligaciones y deberes como servidores, responsabilidad penal y sanciones. El equipo está integrado por Astre Medina, Arquímedes Bellorín y Arturo Vialba. El punto que me corresponde exponer es sobre los funcionarios públicos. Ante todo, debemos saber que todo funcionario público emana de la administración pública, es decir, de un ente del Estado, bien sea a nivel nacional, estatal o municipal. El Estado es el que forma o tiene la facultad de dirigir o formar a un funcionario público. Diciendo entonces que funcionario público es toda persona que por cuenta del Estado ejerce una función pública de acuerdo con las normas que le son aplicables. Un funcionario público es un servidor de los ciudadanos. No le hace favor alguno al cumplir con su deber. Solamente depende del Estado. Los funcionarios que ocupan cargos de alto nivel son los que dirigen las políticas de los órganos y entes en los cuales prestan su servicio. Planifican, programan, orientan y dirigen la actividad gubernamental en un momento determinado. En cambio, los trabajadores de confianza son los que cuentan con un mayor grado de responsabilidad dentro de la organización. Asimismo, su jerarquía es más lineal con los puestos de alto nivel dentro de la misma corporación. Ahora bien, la ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 16, nos dice y nos da un concepto de que toda persona podrá optar a un cargo en la administración pública sin más limitaciones que la establecida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, el artículo 18 nos dice que los funcionarios o funcionarias públicas, antes de tomar posesión de su cargo, deberán de prestar juramentación de cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo. El artículo 19 nos dice que los funcionarios o funcionarias de administración pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción. Los funcionarios de carrera son aquellos que son nombrados por la máxima autoridad y removidos de la misma manera. Serán funcionarios o funcionarias de carrera quienes, habiendo ganado el concurso público, superando el periodo de prueba y en virtud del nombramiento presten servicio remunerado y con carácter permanente. Serán funcionarios de libre nombramiento y remoción aquellos que son nombrados, removidos libremente a su cargo sin otras limitaciones que establezcan en la ley. Los funcionarios de libre nombramiento y remoción podrán ocupar cargos de alto nivel. Esto está contemplado en el artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que dice: serán funcionarios de alto nivel el vicepresidente o vicepresidente ejecutivo, los ministros o ministras, los jefes o jefas de las oficinas nacionales o sus equivalentes, los comisarios o comisionados presidenciales, los viceministros o viceministras, los directores o directoras generales, director o directora y demás funcionarios o funcionarios de similar jerarquía al servicio de la Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva y Ministerio. Séptimo, los miembros de la Junta Directiva de los institutos autónomos, los directores o directoras generales, directores o directoras y demás funcionarios de los institutos autónomos. Noveno, los registradoras o registradoras y notarios o notarias públicas. Décimo, el secretario o secretaria general o gobiernos de los estados. Los directores generales sectoriales de las gobernaciones, las máximas autoridades de los institutos autónomos estatales. También el artículo 21 nos señala quiénes son los de cargo de confianza. Nos señala
¿Quiénes son los de cargo de confianza? Serán aquellos cuyas funciones requieren de un alto nivel de confidencialidad de los despachos de las máximas autoridades dentro de la administración pública, de los viceministros o viceministras, directores o directoras generales, los directores o directoras o sus equivalentes. También se consideran cargos de confianza aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de seguridad del Estado, de fiscalización e inspección, resguardo, aduanas, control de extranjeros y frontera. Cabe destacar que nosotros, dentro de la Contraloría del Estado de Aragua, nos podemos catalogar como funcionarios de libre nombramiento y remoción porque somos escogidos por nuestras máximas autoridades y somos removidos de la misma manera. Y también podemos decir que estamos contemplados dentro de que tenemos un cargo de confianza. ¿Por qué? Porque llevamos una especie de confidencialidad en esas auditorías que realizamos y fiscalizamos. Esa confidencialidad que nos emana del Estado, que debemos guardar el secreto sumarial de esas actuaciones fiscales que cada uno de nosotros realiza a diario. Esto es un preámbulo para poder nosotros comprender las obligaciones y deberes de los funcionarios y también poder saber las responsabilidades que ellos mismos dentro de la administración pública van a tener. Para eso le voy a dar el paso a mi compañero Arturo Bielma. Gracias, Astrid. Buenas tardes, noche, día, dependiendo de cuando lo estén escuchando. Mi nombre es Arturo Bielma. Mi punto es obligaciones y deberes del funcionario público como servidores. Antes quiero explicar de forma corta qué son las obligaciones y deberes en general para que tengamos en cuenta esto. En primer lugar, las obligaciones. Las obligaciones son exigencias o compromisos a los que una persona está sometida por alguna causa, lo que la lleva a actuar de cierta manera, ya sea realizando una conducta o absteniéndose de ella. Estas exigencias pueden ser de tipo moral, jurídico u otra naturaleza. En un sentido moral, una obligación es un mandato ético que se basa en idea y bien y corrección. En el jurídico, una obligación implica una razón jurídica a la que un deudor debe hacer o no hacer algo, y un acreedor puede exigirlo legalmente, incluso con responsabilidad patrimonial universal. Las obligaciones de un funcionario público implican una serie de compromisos y responsables que deben cumplir en el ejercicio de sus funciones. Algunas de las obligaciones generales incluyen cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, denunciar los actos u omisiones que adviertan en el ejercicio de sus funciones, desempeñar personalmente las funciones del encargo en forma regular y continua, orientar el desarrollo de sus funciones hacia los objetivos institucionales, realizar sus labores con esmero, cortesía y eficiencia, obedecer órdenes jerárquicas, atender las instrucciones de sus superiores, siempre que estén acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público, cumplir con la jornada laboral y realizar trabajos extraordinarios si son ordenados por un superior. Además, deben apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad, eficiencia y el cumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones como amonestación privada o pública, pero eso se verá más adelante por mi amigo Bellorín. Pero en el caso mío, que soy ingeniero en sistema, mi gerente, Raúl, siempre me pide hacer otras tareas que no son normalmente las que yo estoy atado a hacer, que son normalmente, yo soy programador, pero me piden hacer otras cosas que no son de mi tarea, y entre esas las tengo que cumplir, siempre que me lo estén ordenando. Ahora los deberes. En general, son los compromisos, obligaciones y mandatos que la sociedad impone a las personas en diferentes ámbitos, como el ético, el legal y moral, entre otros. Estos deberes son reglas, leyes y normas que regulan la convivencia social y pueden ser de distintos tipos, como deberes jurídicos, religiosos, sociales y escolares.
Se complementa con los derechos, que son beneficios otorgados por la sociedad y cuyo cumplimiento se espera a cambio de exigir el respeto de los derechos conseguidos. Los deberes de un funcionario público varían según el cargo y la jurisdicción, pero en general se pueden destacar algunos deberes comunes que se esperan de quienes ocupan posiciones en el servicio público, entre los cuales están los deberes éticos, que pueden ser integridad, que sería actuar con honestidad y transparencia en todas las acciones, imparcialidad, toma de decisiones sin prejuicio ni favoritismo, confidencialidad, respetar la información confidencial y proteger la privacidad de los ciudadanos. Esto en cuanto a sus derechos privados. Deberes legales. Cumplimiento de la ley, respetar y hacer cumplir las leyes y regulaciones vigentes. Responsabilidad. Ser responsable con las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Significa siempre que tenga en cuenta que cuando alguien realiza una acción, debe atacar a ajustarse que él hizo la acción del cual fue mandado y eso es su responsabilidad. La rendición de cuentas, informar sobre sus acciones y decisiones a las autoridades correspondientes. Deberes profesionales. Serían las competencias, desempeñar sus funciones con habilidad y conocimiento adecuado, pero que cada uno en un cargo debe de estar preparado a cumplir el deber que está por hacer. Como yo soy ingeniero de sistemas y me voy a la rama de programación, mi competencia debe ser programar de manera eficiente lo que me piden en eso. Para otros serían otras cosas, pero para mí sería eso. Con la eficiencia sería utilizar los recursos públicos de manera eficiente y efectiva. Y el servicio al público, brindar un servicio de calidad a los ciudadanos y velar por el bienestar común. Entre otros, lo debe sería actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole. Significa que no hay que estar metido, como ya dije, que no debemos tener nuestras acciones o deberes en base a un estilo que estemos con una idealidad que estemos de acuerdo, ya que estamos trabajando para un sector en general. Demostrando independencia de sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones, haciendo de que estamos trabajando en una institución, debemos tener respeto hacia esa institución y no a otras cosas que creemos o hacemos. Deben ejecutar los actos de servicio de manera transparente, significa siempre demostrándole al público y a otras personas que trabajan con nosotros, de nuestros compañeros, que estamos trabajando de manera legal. Y también brindar información fidedigna, completa y oportuna, accesible al conocimiento público. Significa que siempre debemos de dar una respuesta clara y concisa a lo que nos esté preguntando. Por lo que es fundamental que guarden reservas de respeto, de hecho, o información a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones. Bien, ahora les doy la palabra a mi compañero Bellorín. Buenos días, mi nombre es Arquímedes Bellorín. Me tocó exponer sobre la responsabilidad penal y sanciones. Ante todo debemos referirnos a la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la cualidad que tiene un individuo que cumple sus obligaciones o promesas y asume las consecuencias de sus actos. Dicho esto, podemos establecer las responsabilidades de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos en sentido amplio, en ejercicio de sus cargos, pueden incurrir en 5 tipos de responsabilidades: civil, penal, administrativa, disciplinaria y política, las cuales pueden existir conjuntas o separadamente, a las que se le suma la responsabilidad moral, derivada de esta última por efecto de la determinación de las anteriores o en cumplimiento de una norma específica, todas con base constitucional, legal o sublegal. Base constitucional. Artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Establecida la base constitucional, pasamos a lo que nos corresponde. Responsabilidad penal.
La responsabilidad penal se produce cuando los perjuicios del hecho dañoso alcanzan a la sociedad. Surge en un funcionario público cuando éste adecua su conducta a aquellos presupuestos fácticos que diversas leyes especiales tipifican como delito y que acarrea la aplicación de una pena. En cuanto a la responsabilidad penal, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Penal ha señalado: la responsabilidad penal de un funcionario deriva de la comisión de hechos típicos, antijurídicos y culpables y teológicamente contrarios a las reglas y principios del orden estatal establecido. Como el tema es muy extenso, nos referiremos a la responsabilidad penal en la ley contra la corrupción. Existe responsabilidad penal cuando la conducta realizada por el funcionario o la funcionaria aparece establecida en la ley como delito, todo en virtud del principio de legalidad de los delitos y de las penas. Artículo 22. Los funcionarios y empleados públicos responden civil, penal, administrativa y disciplinariamente por la administración de los bienes y recursos públicos de conformidad con lo establecido en la ley. Artículo 98. Ningún procedimiento administrativo o de cualquier otra naturaleza impedirá el ejercicio de la acción penal y de la acción civil que de ella se derive. Sanción. La ley contra la corrupción establece sanciones corporales y sanciones pecuniarias, es decir, penas de prisión y multas. Ejemplo, artículo 59. Apropiación o distracción del patrimonio público. Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de esta ley que se apropie o distraiga en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano público cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penada o penado con prisión de 3 a 10 años y multas del 20% al 60% del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionaria pública o funcionario público. Artículo 67. Constricción para obtener sumas de dinero. La funcionaria pública o funcionario público que, abusando de sus funciones, constriña o induzca a alguien a que dé o prometa para sí mismo o para otro una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida, será penada o penado con prisión de 2 a 6 años y multa de hasta el 50% del valor de la cosa dada o prometida. Artículo 68. Retribuciones o utilidades. La funcionaria pública o funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otro retribuciones u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepte, será penado con prisión de 1 o a 4 años y multa de hasta el 50% de lo recibido o prometido. Con la misma pena será castigada o castigado quien diere o prometiere el dinero, retribuciones u otra utilidad indicada en este artículo. Artículo 69. Retraso u omisión intencional de funciones. La funcionaria pública o funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penada o penado con prisión de 3 a 7 años y multa de hasta el 50% del beneficio recibido o prometido. La prisión será de 4 a 8 años y la multa de hasta el 60% si la conducta ha tenido por efecto conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honorarios u hacer que se convenga en contratos relacionados con la administración o la que pertenezca la funcionaria pública o funcionario público. Gracias. Hasta aquí mi exposición. Gracias por la atención prestada. Un último mensaje. No importa la labor que hagas,
ni importa quizás los beneficios que obtengas. Lo más importante es